vuelta en un show con Tuti, hoy hablando sobre los jóvenes y el alcohol. Ya se unen nuevamente al panel el pastor Elvis Molina y también Claudia Medrano, diseñadora gráfica y también padres, ambos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué les pareció escuchar a los chicos platicando? Pastor, empiezo con usted. Creo que es muy interesante la opinión de ellos, ¿verdad? Sus experiencias. Creo que eso es lo importante, ¿verdad? Escuchar a los jóvenes y poder presentarles propuestas, ¿verdad? Que los orienten y llenen vacíos que muchas veces están internamente, ¿verdad? Ese es otro de los puntos que creo que es importante que platiquemos antes de ir contigo, Claudia. Les pregunto, no sé si en sus casos, y me gustaría que fueran muy sinceros en este caso, o que conozcan a alguien muy cercano, ¿se llena vacíos con el alcohol? En tu caso no, ¿pero has conocido a alguien que lo ha hecho de esa forma? ¿Sí? La verdad es que sí. Suponete el caso más típico cuando los deja alguien. Ajá. Es que estoy vacío sin él o ella, y empiezan, pero es tonto, es malo hacer eso. O sea, si lo vas a hacer, hacerlo porque te gusta o porque querés, pero no por llenar un vacío. O sea, así no se llena, jamás se va a llenar. O las muertes de alguien, jamás eso no te lo va a regresar. Me decías a la hora de la pausa, Rebeca, algo que me llamó mucho la atención, y decías, no, si es peligroso que lo prohíban, me decía Rebeca, porque de esa forma lo van a hacer igual a escondidas, y a escondidas puede correr riesgos de que los padres ni siquiera se enteren de que están corriendo. ¿Has conocido algún caso así? Sí, he conocido varios. Inclusivemente en el colegio, a pesar que yo estudié en un colegio cristiano, me daba cuenta de eso. Era así de, es que mi papá me prohibía, se cambiaban de clase, se iban y todo, y era así de, y lo hacían a escondidas y los papás nunca. Hasta que uno de ellos tuvo un accidente, los papás se dieron cuenta y fue así de, ellos mismos los papás decían no, y fue, pero pues, o sea, si le hubieran dicho va a hacerlo o tal vez decirnos qué estás haciendo, tal vez hubieran evitado muchas cosas. ¿Qué podríamos analizar aquí que falla? O sea, a ver, yo entiendo perfectamente que con todo el amor los padres decimos que no les pase nada a nuestros hijos desde que empiezan a caminar, que nosotros le agarramos las manos para que no se caigan, y así es el resto de la vida. Pero en estos casos, yo siento de que es mucha la falta de comunicación que hay entre padres e hijos y no darles una libertad a los hijos. O sea, claro que con esto no quiere decir libertad, libertinaje, ¿verdad? Entonces, decirle, bueno, si tú te tomas un trago, pues no te va a pasar nada, hazlo con medida, no porque fulanito está tomando más, tú te vas a codear con él a tomar lo mismo, ¿no? Roberto, me gustaría preguntarte, ya que gracias por tu sinceridad al contarnos de que muchas veces con la prohibición aún pues tomaste y bebiste, etcétera. ¿Qué hubiese sido para ti ideal? ¿Qué hubiese sido mejor de postura de parte de tu mamá, por ejemplo, de la familia que te cuida a ti, que te hubiera a ti llevado a decirles la verdad en lugar de ocultarlo o mentir? Por ejemplo, hasta ahorita que mi mamá tuvo como que esa confianza, o por lo menos se le entró esa idea de que ya me dijera a mí nada, si querés hacerlo aquí conmigo o aquí con nosotros, pero fue hasta hace relativamente muy poco tiempo. Pero sí hubiera sido mejor que, mí nada, toma esto es un poquito, esto es esto, y así poco a poco, ¿no? Ir conociendo ese campo y ese ambiente. Ir acompañándote poco a poco, incluso en este campo. Exacto. Vamos a conocer el punto de vista de otro orientador que nos quiere dar algunas buenas recomendaciones también para que las podamos ejercer, por supuesto. Con respecto a veces los excesos, nacen básicamente cuando uno no está correctamente instruido. Por ejemplo, si uno es validado como hombre, en el caso de los papás que tienen hijos varones, y el papá le hace saber que el hijo es fuerte, que es valiente, que es guapo, él no va a necesitar una aprobación en un futuro. Al igual que, por ejemplo, un papá que tiene una hija y le dice que es una bella, que es una dama, que es guapa, a la hora de tener a alguien enfrente, por ejemplo, que le lleva una flor, no se va a ir con ese primero que le tuvo una flor. ¿Por qué? Porque el papá le ha enseñado que eso es cortejar a una dama, el papá la corteja. En el caso de los varones, pues son validados, que es la palabra correcta, que es darle fuerza y reforzar sus buenas actitudes. Aquellos que sucumben ante los excesos son literalmente aquellos que recibieron una mala educación. Y lamentablemente ahora la televisión educa a los chicos. Los chicos se resultan hablando como hablan los programas de los canales para niños.
son educados por esos canales muchas veces, sabiendo que un canal jamás va a suplir la figura de un papá o de una mamá, y sobre todo un colegio jamás va a ser lo que una familia puede hacer por alguien. Entonces considero que la mayoría sucumbe ante estas tonterías que se le presentan al frente por no estar bien validados. Nadie tiene que demostrar más nada de lo que ya es. Ya solo con simplemente el hecho de que sos alguien, eso ya te hace importante, te hace especial, te hace único, para evitar caer ante estas cosas que no vale la pena, porque dejan muchas consecuencias. El probar exceso de alcohol, o el probar, qué sé yo, drogas, o cualquier otra de estas cosas que podamos tener al frente. Me queda muy poco tiempo y quisiera preguntarles primero a ustedes dos, los adultos, cómo han manejado el tema de las drogas, porque se sabe que del alcohol es muy fácil dar el saltito para las drogas, y luego quiero preguntarles a ustedes, para que lo vayan pensando de una vez, cómo ustedes se controlan, no se controlan, cómo han visto esa experiencia, no sé si es en carne propia o no, o en compañeros, del salto del alcohol a las drogas. Es muy fácil pasar de una cosa a la otra. Empiezo con ustedes. Pastor. Yo quisiera decir que en sí mismo tanto la prohibición como la permisión no garantizan que vaya a haber un resultado adecuado. Cierto. Coincidíamos con Claudia, fuera de cámaras, que lo importante es lo que está detrás de una u otra postura, es decir, la relación que exista entre los padres. Qué importante, sí. Punto 1. 2. ¿Cuál va a ser la reacción o la actitud o la forma en que los padres van a manejar la crisis que se venga en el caso que el hijo, en el caso de la permisión, se exceda en el permiso que se le ha dado, o bien en el caso de la prohibición, que quebrante la prohibición que se le ha impuesto? Entonces, cómo se maneje ese momento de crisis, creo que es crucial para lo que va a ocurrir, ¿verdad? Claudia, ¿qué dices tú? Sí, definitivamente eso es así, ¿verdad? Como te digo, comunicación es fundamental en eso. Yo por lo menos con mis hijos tenemos un caso muy cercano, ¿verdad? Que comenzó con una cervecita y todo, y desafortunadamente llegó a drogadicción. Entonces yo a mis hijos nunca les he pintado la realidad de otro color, sino que siempre se las he pintado tal y como es la realidad. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Mira, yo siento que ambos tienen razón. O sea, es cierto, el alcohol te lleva a otras cosas y todo, y si un joven lo está haciendo por rebeldía o lo está haciendo, qué sé yo, por presión, sí puede llegar al grado de pasarse a otra sustancia, todo. Creo que en mi caso lo he visto con varias personas, pero es decisión de uno. Sí, es decisión de uno, y aquí es lo que yo decía. O sea, si lo haces a escondidas, corres más el riesgo de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces te venden las ideas, mira, consumí esto porque así no te van a sentir que tomaste, o así no te van a ver que estás tomado. Entonces, si no hay comunicación en la casa, si en tu casa no te enseñan, mira, esto es bueno, esto es malo, corres el riesgo de muchas cosas. Y es cierto, una cosa trae a otra, pero creo que también depende de hasta cierto punto de uno mismo, o sea, hasta dónde querés llegar. ¿Qué opinas tú, Roberto? Eso también sería mucho de cuestión de madurez de cada quien, porque, o sea, si no quiero, nadie me va a forzar, nadie me lo va a meter a la fuerza, ¿verdad? Y también ayuda mucho el que se lo hayan enseñado a uno, ¿verdad? Porque a mí no me lo enseñó mi mamá, pero me lo enseñó mi hermana, que si yo pido algo, que lo hagan enfrente mía. Si pido, por ejemplo, una cerveza, si es en botella o en lata, que la abran enfrente mía. O sea, yo no voy a aceptar algo que ya venga preparado, o que yo no sepa de su procedencia, o que un extraño, por ejemplo. Entonces también son aprendizajes que uno adquiere de alguien más. Bueno, el tema, como lo dije al principio del programa, no es que uno llegue a una conclusión específica, y ojalá usted vaya sacando sus propias conclusiones. Nosotros no podemos dictaminar qué es lo mejor para su familia, cuando hay tantas familias afortunadamente viéndonos y que funcionan de forma tan distinta. Sin embargo, yo creo que en común denominador está el que como padres tenemos que tener una buena comunicación con nuestros hijos, y no en el momento en el que ellos están empezando sino desde mucho más pequeños, y con este tema y con muchos otros, enseñarles cómo poder tomar decisiones por sí mismos, evaluar las situaciones, crear un juicio crítico y muchas otras cosas que se dijeron en este programa. Gracias por haber estado con nosotros, por su ayuda, gracias chicos por estar hoy con nosotros también, su sinceridad y todo lo que nos han contado, que creo que ha sido muy, muy valioso realmente. Gracias a usted por su sintonía de todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Guatevisión. Un beso muy, muy grande y hasta la próxima. Todos tomamos. Todos lo hicimos alguna vez, pero después de la fiesta viene el quiebre. ¿Qué tomaste?
todo. Se ha tomado todo el vino. Estamos en una sociedad de consumo masivo y exagerado, donde si uno no consume, no existe. El alcohol solamente te marea, te emborracha, te confunde. Guatevisión presentó. Guatevisión.